Entonces, buenos días, buenas noches. Estamos en su programa favorito. Nadie ve. En su programa menos favorito. En su programa menos favorito de la televisión. Ayer tuve un percance con Ismael por no haber leído su libro y estaba en otra. Del Y creo que Facebook. nuestro amigo Ismael ya nos ha dejado. Nuestro único espectador, así que estamos solos. ¡Aprovechemos! ¿Pero ya leíste el libro? No he podido. Vamos. Entonces, Ese día te pregunta por el libro. ya. ¿Por qué trabajar siempre bajo el concepto de espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos trabajando bajo el concepto de espíritu? ¿Quién dice que se trabaja bajo el concepto de espíritu? Yo, espíritu absoluto, espíritu real, espíritu subjetivo, espíritu No, objetivo. la gente trabaja bajo el concepto de dinero. No. Nosotros trabajamos bajo el concepto de espíritu. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué trabajamos bajo el concepto de espíritu? ¿Por qué? Pues Porque tú responde. lo dices. Eso es una mierda. ¿Y por qué te estás dando la clase? Qué caca. ¿Y por qué tú lo has inventado así? Qué caca. No es así. ¿Por qué? ¿Tienen otra noción aparte de lo más literal? Pero te preguntaste. Adiós. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos bajo por la noción de espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que nos quieres dar la respuesta de todo, no nos suponemos. ¿Por qué trabajamos con la noción de espíritu? ¿Sabes qué? Tengo frío. Creo que ahora sí cierras tu ventana. Porque el espíritu es... ¿Es? ¿Es? Mimín lo sabe. Responde, Mimín. Ay, no fastidies a mi gato. No. Sí, tú estás bien, ese malévolo. Oye. Ya, ¿qué es el espíritu? No fastidies Discúlpate a mi con gatito. Bésalo, acarícialo. Ay, se me abrió el oído. El espíritu es... ¿Qué es el espíritu? Vamos, entendamos. Puedes cerrar tu botoncito que se ve tu pancita. Papá, Nuestro sí, amigo No vas a Gel, ver tu pancita. nuestro amigo Gel, al que ustedes aman mucho. Sí, claro. No es cierto. ¿Quién va a ver un patriarcal como ese? No, nada que ver, no sabe lo que es. Nuestro amigo Gel, al que ustedes aman mucho. nos Ustedes habla es de mucha la gente. fenomenología del Mamá me ha espíritu. movido la cámara para que grabe a los gatos. Ya. divertido. Nos habla, ¿cómo se sienten los ya, gatos? nos habla de la fenomenología del espíritu. Y en esta Díganme fenomenología ustedes, del ¿qué espíritu piensan de la pasamos- filosofía? Tenemos hambre, queremos ir arriba. Ya, vamos. Nos habla de la fenomenología del espíritu y en esta fenomenología del espíritu nos habla primero de la sensibilidad. Primero estamos en la sensibilidad. Nosotros trabajamos la sensibilidad llevándola al espíritu absoluto en una sensibilidad religiosa. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos el espíritu. Qué aburrido, mejor me duermo, dice. Porque el espíritu es ¿Es? libertad, No, no es- condicionamiento. Mire, No es cierto, que él todos nos vivimos habla, condicionados a que algo. él nos habla de... Por ejemplo, no puedes ir a comprar si no te pones las 2 vacunas, condicionamiento. Sí, que él nos habla de sensibilidad, percepción, entendimiento, razón, y de ahí pasa el espíritu Hegel. Es lo que nos habla. Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos sensibilidad religiosa, espíritu absoluto, percepción creativa, espíritu revelado, entendimiento metafísico, ¿Cuál es el espíritu subjetivo. conocimiento de tener micropartículas? Ya, basta, güey, que estoy acá. Inteligencia subversiva, espíritu objetivo, antiespíritu, voluntad, razón biodramatúrgica. No, basta, por favor, mira. Razón biodramatúrgica. Estamos en el espíritu desintegrado. Y luego comunión, espíritu integrado. ¿Entiendes? Y en la comunión está el espíritu infernal y el espíritu santo. Cuando hablamos de voluntad, tenemos que hablar de fe. Unimos la fe, la voluntad y la razón, el logos, y tenemos el espíritu en sí. Y el espíritu demarca el flujo de todo en plena libertad.
nosotros decimos espíritu no como una cuestión etérea, porque cuando hablamos de espíritu objetivo ya hay una cuestión de sistemas. ¿Entiendes? Y en el espíritu y en el antiespíritu hay una deconstrucción posmoderna. Y en el espíritu desintegrado está la cuestión algorítmica virtual. Entonces, el espíritu para nosotros no es una cuestión etérea, sino es una cuestión que está detrás de toda la construcción humana. El noúmeno es espiritual y ese espíritu, a diferencia de Hegel, no se ubica en el sujeto y en el sujeto llega a su conocimiento, sino que se ubica en sí mismo y al final se ubica en Dios. Su sí mismo es Dios. Eso es el espíritu entendido. Y como tal es plena libertad. Y como tal determina toda la historia. Y como tal no solo determina la historia, sino que también determina a la naturaleza. Solo que nosotros no la podemos entender en la naturaleza por falta de formación científica y demás, en mi caso, ¿no? Entonces la entendemos a partir de los artificios, en la construcción del símbolo religioso, en la construcción del artificio artístico, en la construcción del concepto filosófico, en la construcción de la fórmula científica, en la construcción de la deconstrucción postmoderna, en la construcción de la biodramaturgia, en la construcción de la comunión, tratando de librarnos de todo artificio para que el espíritu mismo se encuentre. Entonces, siempre que hablamos de espíritu estamos hablando de la posibilidad de no condicionamiento, no estar condicionados. Estamos estudiando el espíritu porque es lo más profundo, es el noúmeno del ser. Si es que el ser se entiende no como un noúmeno, porque el ser mismo es un noúmeno. Pero para llegar al ser, ¿Qué haces? para pasar del ser al no ser, para ser, siempre necesitamos el espíritu. El espíritu es el que nos ayuda a devenir. Entonces, que quede claro que su formación es espiritual, porque la formación es espiritual, es la formación de la libertad. Eso es el espíritu. Viene del Ruá, el soplo hebreo, que nos lleva luego al Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, y viene de el Neuma, el soplo griego. Voy a preguntar, Guayusca, a ver si estás atenta. Ya. Ya, voy a preguntar. Vamos, ¿por qué tenemos al espíritu? Porque se supone que nos hace libres. Ya, pero ¿por qué el espíritu nos hace libres? Porque no tiene ¿cómo se dice? Condicionamiento, ahí está. Ya, pues sí, ¿por qué no tiene condicionamiento? Porque es libre. No, está muy mal. ¿Por qué no tiene condicionamiento? ¿Por qué no tiene condicionamiento? Porque es como el soplo del aire, tal y como dijiste que era Claro, esa es la como metáfora, el pero aire, ¿por qué puedes hacer esa metáfora con el soplo del aire? ¿Por qué haces esa metáfora? ¿Por qué? ¿Por qué el espíritu no tiene condicionamiento? ¿Por Porque qué no está puede? atado a nada. ¿Qué? Porque no está atado a nada. No, date cuenta que cuando hablamos del espíritu, hablamos de todos esos artificios. Es como el aire no se pega a lo material. Claro, tú Ah, entenderías porque así, fluye. pero el espíritu, cuando estamos nosotros entendiéndolo, tiene su cuestión material. Porque fluye. Claro, el espíritu fluye, está muy bien. Pero ¿por qué fluye? O sea, Porque no se apega a nada. ¿por qué no se pega nada? Por ejemplo, Ah, yo sí, en estoy en serio. la sí, sensibilidad. ¿La sensibilidad está condicionada? No. Sí. Sí. Porque tu sensibilidad está condicionada por tus sentidos y luego por todos tus constructos culturales. ¿Me entiendes? Y tu noción de espacio-tiempo es distinta. Por ejemplo, ¿quién tiene una noción de espacio-tiempo no condicionada? Persona. El aire. No. Claro. ¿Quién? ¿A quién hemos visto? O sea, refiérente a personas. Sí. ¿A quién hemos visto de repaso que no tiene una sensibilidad condicionada? ¿Quién? O por lo menos no tan condicionada como nosotros. ¿Quién? Tarkovsky. No. Jacobo Gribsen con su sintergia. O Carl Gustav Jung con su sincronía. Su espacio-tiempo no lo determina, sino que él puede determinar su espacio-tiempo. Si creemos en Jacobo Gribsen, que se desmaterializó, si creemos en las curaciones de Pachita, que materializaba órganos, él trabajaba con el espacio-tiempo. Si creemos en las sincronías de Jung, que simplemente pasaba algo en lo que estaba psicoanalizando y lo que decía pasaba también en la realidad, entonces tenemos claramente que ellos no están condicionados en el espacio-tiempo, que ellos están realmente en el espíritu. ¿Qué quiere decir en el espíritu?
que ellos están creando su propio espacio-tiempo, porque están logrando esa creación. ¿Está claro? ¿Y por qué crean esa creación? Porque no están Porque no condicionados. están condicionados. Tú no quieres curarte, no quieres en algún momento decir chao esto, chao lo otro. Sí, no me quieres. está matando la espalda. Ya, entonces, ¿por qué crees que lo creas? Porque hay una necesidad, hay un dolor, hay un deseo y simplemente lo hago porque estoy en el espíritu y en el espíritu puedo hacer cualquier cosa. ¿No ves que no estoy condicionado? Mm. ¿Me entiendes? Entonces, si eso es cierto, los espacios-tiempos están condicionados. Por ejemplo, nuestro amigo Kant nos enseña que los espacio-tiempos están condicionados totalmente. Y nosotros percibimos el espacio-tiempo a través de nuestro condicionamiento a priori en nuestra psiquis, es lo que nos diría Kant. Y entonces está estructurado. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos ha estructurado un espacio-tiempo distinto. Si nuestra cultura empieza a estructurarnos espacios-tiempos con otras dimensiones y abrir siquiera la posibilidad de imaginarlas, espacios-tiempos con multiuniversos cuánticos, y es otra cosa, ¿no? Nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? El físico cuántico del del mi doble cuántico, no recuerdo el nombre. ¿Lo busco? Jean-Pierre. ¿Yarte? Sí, no, Jean-Pierre no recuerdo. Pero el físico Yarte. cuántico. Él entiende el espacio-tiempo de manera distinta, porque entiende que tú estás acá, pero tu yo cuántico está en otro lado y que él te da la intuición. Yartre. Ya, te da la intuición de otro. ¿Qué dices? ¿No es Jean-Pierre Yartre? No, para nada. ¿No? No. Y Entonces, entonces, no, la cuestión es que hay otro tipo de sensibilidades. Si tú entras al espíritu, entonces, por ejemplo, nuestro amigo chamán tiene una sensibilidad religiosa, y ese chamán, en esa sensibilidad religiosa, ¿está en el espíritu o no? Sí, ¿Por qué está en el espíritu? porque está en el espíritu. porque no está no condicionado está algo. condicionado. Claro, ¿y por qué no está condicionado? Porque no se apega a algo. No, porque él crea sincronías. Él piensa que él puede crear sincronías. Abre campos ontológicos, abre su mantita, abre y empieza a crear sincronías simbólicamente. Mayuska, por favor, concéntrate, ¿ya? Pero sí me estoy No concentrando. estás concentrando, no me das ni una respuesta. Sí te he dado respuesta. No me das ni una respuesta. Ya basta. Basta. Ya basta. Es Mimi. Es por allá. Pa, deja a Porque se siente Mimi. intimidado por él. Papá, Porque se quiere. deja a Mimi. Tranquilo. No, deja a Mimi en paz. No lo dejes en paz. Él lo va a fastidiar después, ¿ves? No lo va a fastidiar, ya se fue abajo. Ya, vamos, ya. Necesito que te concentres. Deja a Mimi. No. Ni siquiera Kai te está respondiendo tampoco ni una. A ver, Kai, vamos. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros en la sensibilidad? ¿Cómo le llamamos nosotros sensibilidad? Cuando la sensibilidad está en el Ya espíritu, ves, solamente ¿cómo a mí me estás queriendo fastidiar. No, estoy viendo todo, ¿no? Ni toques el gato, concéntrate acá. Sensibilidad, y aparte, pucha, que bote más pelusa. Sensibilidad bonito, religiosa. déjalo. ¿Qué trabajamos en la percepción? Pues si la percepción está en el espíritu, ¿cómo se vuelve la percepción? Artístico. ¿Qué? No, No es creativa, percepción simbólico. creativa. Igual que nuestro amigo Jacobo Grimsel, percepción creativa. Él asume que percibimos Hasta ahora yo soy de la una única que estoy manera- intentando participar porque tu hijo se está quedando callado. Al menos Espeso. él asume que percibimos de una manera y que podemos percibir absolutamente de otra. Mayusca, por favor. ¿Ya? ¿Qué? Concéntrate. Ah, ¿Ya? Si no te distrayeras, concéntrate. Vamos. Si ¿tu el- hijo si- acaso te ha respondido alguna? si el Porque solamente ahí me quieres estoy con todos fastidiar. ustedes. Si el entendimiento es espiritual, ¿qué entendimiento es? Si el entendimiento espiritual, ¿qué entendimiento es? Entendimiento creativo. No, entendimiento metafísico. Vamos. Si la inteligencia es espiritual, ¿qué inteligencia es? ¿Metafísica? Inteligencia subversiva, de alteración de sistemas. Inteligencia subversiva. Manjas, si la voluntad, que no, la voluntad no es el espíritu, pero si la voluntad está en su amplitud, que ¿qué voluntad es?
Si la voluntad está en su amplitud, ¿qué voluntad es? Sensibilidad religiosa, percepción creativa, entendimiento metafísico, razón subversiva, ¿me entiendes? Razón subversiva, alteración de sistemas, ¿me entiendes? Y luego viene la voluntad, ¿me entiendes? ¿Qué voluntad es? Es inteligencia subversiva, ¿no? Voluntad, Poder. no, es una voluntad de ser, una voluntad ontológica, voluntad de ser, voluntad apocalíptica. ¿Me entiendes? ¿Y la razón qué es? Razón biodramatúrgica. ¿Y el espíritu en sí mismo qué es? Espíritu de comunión, descondicionar. Sí puede entrar en el espíritu. Entonces, una sensibilidad que no está en el espíritu, que no ha logrado trascenderse a sí misma, conocerse a sí misma, está condicionada. Una sensibilidad que se ha conocido en lo simbólico religioso, no está condicionada. Y es para eso que los estoy formando, para que su sensibilidad no esté condicionada. No esté condicionada. Si ustedes creen, crean, y su sensibilidad crea. No solo sienten por los sentidos, sino que el propio espíritu les va abriendo a lo real. Claro, es una creación real simbólica, pero esa creación real simbólica es la que va a crear su realidad. ¿Entiendes? Y entran en lo absoluto, en la sensibilidad de lo absoluto. Esa sensibilidad que se supone que no se puede sentir porque está más allá, ustedes lo crean y lo creen, y esa sensibilidad se siente. ¿Entiendes? ¿Se puede sentir a Dios? Sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo se puede sentir a Dios? Porque piensas que lo sientes. Porque hay una fe, no es que piensas, es que hay una fe, te abres a creer, te abres a eso, ¿me entiendes? Y lo sientes, ¿me entiendes? Y lo sientes, y puedes sentir hasta que te calienta el cuerpo, puedes sentir que tienes, ¿cómo se llama? Un nudo en la garganta, puedes sentir X cosas, un alivio, puedes sentir una paz, puedes sentir el absoluto. Ahora, esa manera de sentir es una transferencia, porque realmente no estás sintiendo con los sentidos. Pero como estás en tu fe, así en tu éxtasis, transfieres esa sensación como si fuera una sensación de sentidos. Y entonces dices claramente, vi una luz, dices claramente, escuché la voz de Dios como un trueno, o escuché la voz de Dios como un soplo, como una brisa. Sentí también sabor, saboreé como dulce miel la palabra de Dios. No, siempre dicen que huele a rosas. Ya, o olor a rosas, claro. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ellos han creado esto real, lo han creado y lo sienten como una cuestión totalmente material. Lo luminoso se siente así. Eso es la sensibilidad religiosa. Y esa es una experiencia cero, un misterio tremendo, fascinante. Eso es una sensibilidad religiosa. Han llegado a sentir eso, esa es la cuestión. ¿Entiendes? No se les puede enseñar eso. Pero al final, eso es lo que sucede. Hay una sensibilidad religiosa. Su sensibilidad no está en los sentidos. Abren sus sentidos, pero luego van con el espíritu y transfieren la sensación espiritual a una sensación carnal. Y están con todo su ser metidos en su experiencia luminosa, en su experiencia mística. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque solo ahí se alcanza el espíritu absoluto. ¿Cómo se llama? Ay, qué feo. ¿No es cierto? Solo ahí alcanzan el espíritu absoluto. Solo alcanzan ahí su comunión. Lo alcanzan porque lo creen. No tienen que hacer demasiada cosa. Lo creen y lo crean. Claro, si lo creen y lo crean, tienen que entender que no son ustedes los que crean, sino el Espíritu en ustedes, Dios en ustedes. Eso es lo que crea.
Y eso es lo que está haciendo Dios, creando esa experiencia y esa paz en la sensibilidad religiosa. Entonces, siempre trabajamos y llevamos también la percepción al espíritu. Si la percepción se lleva al espíritu, es una percepción creativa. Eso es lo que hacemos nosotros. Llevamos la percepción al espíritu y recreamos la realidad. Y entonces ya no se trata de que yo haga mi obra, sino que la propia realidad yo la recreo de manera distinta. Es casi como entrar en la locura. Pero la cuestión es que ustedes siempre manejen la noción de que esto es una creación simbólica y que ustedes están usando poder espiritual para crearla, que los demás no comparten esa creación porque están condicionados, pero ustedes crean la realidad, la recrean totalmente, la reconvierten. No es que solo la representan de manera distinta, sino que en su mente se recrea de otra manera con otras posibilidades. Y entonces la percepción creativa, dentro de ella, está también la religión, el arte, la ciencia, la filosofía, la biodramaturgia. Igual, en la sensibilidad religiosa, en el espíritu absoluto está todo. Está el arte, la filosofía, está la ciencia, está la biodramaturgia, está la comunión. Porque dentro de este cero está todo. Dentro de este uno está todo. Está todo ello. Dentro del ser está toda esa espiritualidad. Está todo esto. ¿Me entiendes? Entonces no es que yo aprendo arte y chévere, no, sino que en el arte hay religión, se basa en la religión, en el arte hay filosofía, en el arte hay ciencia, en el arte hay biodramaturgia. ¿Me entiendes? No es que yo hago filosofía, no, es que en la filosofía hay religión, en la filosofía hay arte. Por eso tenemos nuestros fórmulas. Vamos con la fórmula del espíritu subjetivo, ayer lo hicimos. A ver quién me hace la fórmula del espíritu subjetivo, empezando por la contratransferencia y pasando al espíritu subjetivo. Yo no me lo recuerdo entero. Ya, Pero un vamos. poquito, sí. Ayer lo hicimos. Porque mira que quedó la mancha del inicio. Y bien quiere salir. Ábrele. Así era el inicio, ¿no? Es una no, pues. Era así. No, tío, ¿qué estás diciéndome ahí? Si las dos flechas van afuera, ¿qué quiere decir? Ah, no, están al revés. Está al revés la flecha. Ya, si las dos flechas van afuera, es síntesis transferencial. Así no. Claro, vamos a empezar desde ahí. ¿Qué has logrado ahí? Oye, tú me preguntas, ¿cómo hago una biodramaturgia, papá? Esto es lo que tienes que lograr primero. Para eso tienes que cuestionar el espíritu subjetivo. ¿Cómo logras esa contratransferencia? Tienes que lograr un problema filosófico. ¿Me entiendes? Planteas el problema filosófico, que es un problema nociológico casi siempre, y lo que planteas ahí surge una contratransferencia, pero tienes que lograr hacer una propia contratransferencia en el espíritu subjetivo. ¿Ya? Y luego empieza la reflexión. 1, 0, 1/3. 1/3. ¿Ya? Elevado n por 9. ¿Por qué por 9? ¿Por qué por 9? ¿Por qué por 9? ¿Así? Sí, n.9. No, se pone punto, simplemente se pone el 9 que ya se entiende. Ni siquiera se tiene que poner nada. n.9. ¿Por qué por 9? Lo hemos multiplicado por m, nunca por 9. ¿Perdón? Recién ahorita estás poniendo el 9. Porque 9 veces Sí, se por- repite, pero por 9 no. ¿Pero por qué 9? No sé, ¿lo repites 9 veces? No creo. ¿Por qué 9? A ver, piensa. ¿Por qué el espíritu subjetivo tiene el número 9? Porque ¿Por es 3? religioso. ¿Qué? ¿Por qué? No cae. Tienes que ir primero al espíritu revelado, ¿me entiendes? Y el problema del espíritu revelado. No, pero como un problema. ¿Por qué? ¿Por qué por 9? ¿Por qué por 9? Que se repite 9 veces. ¿Qué se repite 9 veces? No entiendo. No, es n por 9. N, o sea, n veces 9. ¿Por qué 9? No entiendo. yo ¿Por qué 9? ¿Por qué el espíritu subjetivo tiene 9? 9 no Porque el es espíritu iglesia. subjetivo es un tercio. Y el 9 en un tercio sería 3. Y el tercio. No, tiene basta, Kai. ¿Por qué el espíritu subjetivo es 9? Aunque en parte tiene lógica lo que está diciendo Kai, porque un tercio. No, mi amor, no. Pero es que un tercio. No, mi amor. 2 ¿Por qué- tercios, por qué 3 tiene tercios. 9 el espíritu subjetivo? Así, ¿no?
Pero cuando tú planteas, ¿qué estás planteando? Entras al 101, ¿no? Sí. Pero plantea primero el problema. Plantea el Porque problema. es la del Trinidad espíritu 3 absoluto. veces. Plantea el problema del espíritu absoluto, Kai. Así, así. No, no se plantea así el problema porque eso es espíritu Pero revelado. ya lo puse. Claro, pues plantea el problema del espíritu absoluto. ¿Cómo se plantea el problema del Ah, espíritu ya. absoluto? El problema del Primero espíritu dices que lo niegue. Allá ya veo. No. Mi amor, ¿cómo se plantea el problema del espíritu absoluto? Si no, Sí, no era. ¿cómo se plantea el problema del espíritu absoluto? A mí tampoco me gusta cómo lo planteamos, pero no me queda otra. ¿Dónde está la otra? Acá está. No es un tercio. Voy a comer agua. No, mi amor. ¿Cómo se plantea el problema del espíritu absoluto? ¿Cómo se plantea el problema del espíritu absoluto? ¿Entiendes? Le has cambiado el color. Así. Ahí lo hicimos. ¿Cómo se plantea el problema del espíritu absoluto? Vas bien, hijo, pero ¿cómo se plantea el problema del espíritu absoluto? Vamos. Entonces, hacemos... Ah, sí, uno me dio uno, ¿no? Claro. El conflicto entre el ser y el tener. Y entonces ahora sí, si 101. 101. Ya. ¿Por qué 9? ¿Por qué 9? ¿Por qué 9? Teresa, por favor, no me hagas eso. ¿Por qué 9? 1 y. Que 3 veces Trinidad. No, basta, por favor, Dice, no, porque así, ¿no? hay 3 dialécticas. En cada dialéctica hay 3. ¿Cuál es la primera dialéctica? Primera dialéctica, ¿cuál es? Creo que ya terminé de escribir, ¿no? Espera un momento. Primera dialéctica. No, no has terminado. Aún no he terminado. Primera dialéctica, ¿cuál es? Mm, Tesis, antítesis, Ah, síntesis. síntesis. Tesis, espíritu absoluto. Antítesis, espíritu revelado. Síntesis, espíritu subjetivo. Segunda dialéctica. Tesis complementaria. Tesis Complementaria, antítesis espíritu complementaria. objetivo, antítesis complementaria entre Y espíritu, síntesis complementaria, complementaria. espíritu desintegrado. ¿Ya? Y tercera dialéctica, espíritu integrado, que no se dice tesis, es como el ser, es espíritu infernal, que viene a ser, ¿cómo se llama? Como el no ser máximo, y el Espíritu Santo, que es el ser en sí. ¿Entiendes? Esos son, como son, tú tienes que reflexionar los 9 espíritus. Tienes que reflexionar las 3 dialécticas. Por eso ponemos n por 9. Reflexiona sobre qué ha hecho aquí Kai. Kai acá pone. ¿Qué reflexiono primero? El problema. ¿Qué problema es este, Kai? El espíritu revelado. ¿Y cuál es el problema del espíritu revelado? El problema es. Teresa. ¿Cuál es el problema del espíritu revelado, Teresa? No lo sé. Si ayer lo hemos hecho, ¿cuál es el problema del espíritu revelado? Mi amor, siéntate. No puedo. Ya, entonces no te duermas. ¿Cuál es el problema del espíritu revelado? El problema ético. Muy bien, ¿el conflicto entre qué? Entre el querer ¿Y el deber? Entre el deber primero y el querer. Primero el deber. Muy importante que va primero. Entre el deber y el querer. ¿Cuál es el conflicto del espíritu revelado? Mira. Te lo acaban de decir. ¿Cuál es el problema del conflicto revelado? ¿Cuál El es? querer y el tener. Deber y el querer. Ese es el conflicto biodramatúrgico. Y acá lo está poniendo. papá. ¿Por qué? Porque si yo hago el conflicto del espíritu, acá está, subjetivo, tengo que de todas maneras volver al conflicto del espíritu revelado, tengo que volver al conflicto del espíritu absoluto. Siempre tengo que volver a cada uno de los conflictos. No puedo resolver la biodramaturgia del espíritu subjetivo si no he resuelto la biodramaturgia del espíritu revelado, si no he resuelto la biodramaturgia del espíritu absoluto. ¿Me entiendes? Y es que llevo la biodramaturgia del espíritu absoluto y paso, mira, muy bien lo hace acá, pasa del ser al no ser para ser y llega acá. ¿Me entiendes? Pero igual acá, mira acá, si yo estoy logrando esto acá, paso del ser al no ser para ser, acá tengo el problema
y debo de tener la solución. Entonces me faltaría Claro. el integrado de eso. Tengo el problema y debo tener la solución. Ya. ¿Me entiendes? Se mira la lógica. ¿Me entiendes? Entonces, tengo el problema, acá debo tener la solución. ¿Pero por qué me borras el problema? Mi amor, el problema está acá. Problema espíritu revelado, Sí. solución del espíritu revelado. Ya. Ok. Muy bien. Sí. Muy bien. Ya, pero mira, solución del espíritu revelado, yo no la coloco ya como una solución total, porque no es tu solución total. Tu solución total solo está en el espíritu absoluto. Claro. Espera. ¿Cómo era la doble flecha? No es doble flecha, Es mi una amor, es flecha una para un lado. flecha para un lado. Nada Ah, más. sí, así. Vamos, vamos. Luego el problema del espíritu absoluto. El Ahora problema del tengo que borrar espíritu. la mi Sí, tienes que borrar ahí. Aquí tienes para secar la pizarra. Entonces vamos haciendo eso, ¿me entiendes? Sí, ¿no? No, pero negando. Claro, claro, contra transferencia. Está bien, Samuelito. Eso. Muy bien. ¿Ves eso? Entonces tienes el problema del espíritu absoluto. Ahora Oye, resuelves pero el son espíritu. unos, no eran ceros. ¿Qué dices? Es uno. Es uno, porque es el ser y el tener. Es 1,5. Sí, eso no me gusta a mí, pero no he encontrado una mejor solución. Y ahora es la solución, y ahora sí, la solución absoluta, que siempre va a estar en el espíritu absoluto. La solución absoluta está en la fe. Tienes que crearla, no existe como una cuestión de la realidad. No, pero y luego tiene que acabar en el espíritu, Subjetivo, ¿no? en el espíritu subjetivo. Haz la flecha, primero vas al espíritu absoluto, primero al espíritu absoluto otra vez. De nuevo es el De inicio. nuevo es el inicio. Con 101. 1,01. Ah, mira. Sí, es una fórmula totalmente fea. 101. Luego voy al espíritu revelado. Espíritu revelado. 101 medio. 1,01 y luego vas al Luego voy a espíritu- la negación del espíritu subjetivo. No, ya pasaste por la negación. Entonces, Simplemente ¿ya espíritu voy a la subjetivo. integración o lo pongo No, espíritu subjetivo, nada más. así? O integrando. Espíritu subjetivo, sí, nada más, sí, exacto. ¿Entiendes? Porque no logras la síntesis transferencial del espíritu subjetivo. ¿Entiendes? Lo que logras es el espíritu absoluto. Nuestro amigo Hegel dirá que el espíritu subjetivo logra su absoluto. Y es cierto de alguna manera, pero lo que logra no es que el espíritu subjetivo sea lo absoluto, sino que el espíritu subjetivo vuelva al absoluto y parte de él. Es muy distinto al pensamiento hegeliano. ¿Qué pasa si el sujeto se vuelve absoluto? Deja de ser sujeto. No solo que deja de ser sujeto, sino que el sujeto como particularidad no puede ser absoluto. ¿Me entiendes? Lo que hace el sujeto es negarse a sí mismo para entrar en lo absoluto. No puede el sujeto ser absoluto, porque si el sujeto es absoluto, eso sería terrible, ¿no? El sujeto no puede ser absoluto. El sujeto encuentra el yo trascendental negándose a sí mismo, pero el sujeto no puede decir yo soy Dios, yo soy absoluto. Si el sujeto dijera yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el absoluto, Tendría que demostrar. estaría claro, ¿no? Y aparte estaría re loco, ¿ves? Porque es una particularidad. Tienes un cuerpo, tienes que ser resucitado, eres absoluto, ¿no? Yo como sujeto me niego a mí mismo y voy a lo absoluto en Dios. O voy a lo absoluto en una meditación ritual y encuentro el absoluto en el nirvana. Pero el absoluto me trasciende, ¿entiendes? Y ese absoluto lleva mi filosofía y la convierte y me lleva al espíritu subjetivo. Pero lo que yo no puedo hacer es que el espíritu subjetivo se convierta en el absoluto. Es decir, yo no podría hacer una síntesis transferencial como Kayla planteó así, ¿no? Esto. Ahora,
es que no pueda. Eso es ¿Eso qué es? locura total. Eso es 1, 0, síntesis transferencial, un tercio. No parece un tercio. Ya, bueno, es un tercio. Parece un 2,7. Es un tercio. Esa síntesis transferencial no se puede hacer porque el sujeto no puede ser el absoluto. El sujeto siempre es particular. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Muy importante eso. Si yo me asumo como el yo, es muy importante en la lectura de Mierdad. Mierdad nos dice yo. Asume este yo absoluto donde él se ha negado para alcanzar este yo absoluto que lo trasciende. Entonces, Lo él sí trasciende. puede decir yo, pero los demás no. No, también los demás, pero entendiendo que este yo no es su yo particular, no es el yo, Teresa, de Jesús, que soy, del Dios, de Dios mismo, del yo soy la vida, yo soy el camino de Jesús, develando ese absoluto en él, está develando, pero ese absoluto lo trasciende, y es un absoluto que no está en él como una exclusividad, sino que está en todos, y esa posibilidad absoluta está en todos. ¿Entiendes? Ahora, eso no quiere decir que una filosofía pensada así no sea posible. Y yo pienso que la de Hegel de alguna manera está pensada así. Está pensada como que el sujeto se vuelve un absoluto. Claro, hay otras lecturas, porque Hegel lo puedes leer de otra manera. Y diríamos que no, que para nada, que al contrario, que el sujeto es simplemente un proceso en el devenir. ¿Entiendes? Y que al final va al absoluto en una negación. Y va al objetivo y el objetivo se niega y aquí está lo absoluto. Entonces es una lectura distinta de Hegel. ¿Entiendes? Vamos. Ahora, ¿cómo lo simplifico, Guayusca? ¿Cómo simplifico esto? De manera vertical. No sé si te sirve el azul o otro. Hazme un favor, me pasas esa sabanita, mi amor. Ay, mira. Azul, pásame tu sabanita. Mira, acá está el verde que necesito. Ay, ¿por qué no las abro? Pero con eso te cargas. Ya, eso no está bien. Ya bórralo. Entonces sería uno. No, borra. ¿Me estás entendiendo? ¿Dónde está el esto? Ya, mira. No, es que no son así las flechas, pues. ¿Quién es el conversor? ¿Quién es el conversor por excelencia? No, mi amor, no. Vamos. Ya, Es el no, cero. no es el cero, mi amor, mira. El que convierte todo esto es cuando tú alcanzas la paz, está acá. El 1. Claro, pero es la síntesis transferencial del espíritu absoluto. Exacto. Y acá lo tienes en problema subjetivo. Síntesis transferencial, espíritu absoluto, y luego tienes, El resultado. ya, claro, que es el mismo espíritu subjetivo. 101. ¿El espíritu subjetivo cómo es? Teresa, por favor. ¿Cómo es el espíritu subjetivo? Es que estás muy cómoda y no me miras, mi amor, no te miro. ¿Cómo es el espíritu subjetivo? Así, 1, 0, un tercio. Ahora ponlo de manera vertical, como te pedí. Yo lo he puesto de manera horizontal, ahora ponlo de manera vertical. En sustancia, accidente. Mi amor, acá estás mirando la pizarra, Teresa, vamos. Ya, eso está mal. Vamos, ¿dónde está la...? Mi amor, está mal. Primero no me lo pongas acá porque me confundes. Pónmelo por acá, de manera vertical. Por acá, no sé, que no se confunda con lo de arriba. Ya. ¿Cuál es el accidente? El accidente es lo que está abajo. ¿Cuál de estos términos es el accidente? ¿Cuál de estos tres términos es el accidente, Teresa? ¿Cuál de estos tres términos es el accidente? Mi amor, mira la pizarra. ¿Cuál de estos tres términos es el accidente? No lo sé, igual no entiendo nada en la pizarra. Mi amor, entonces acércate, pues, No mira, puedo mover. ¿cuál de estos tres términos es el accidente?
¿Cuál es? Bueno, acá hay tercio y acá hay un tercio. ¿Cuál de esos tres es el accidente? El segundo. No, mi amor, es de la sustancia. El accidente es este y este va abajo. ¿Por qué el accidente es este? Porque es lo que vemos como accidente en la realidad. Es la acción misma que está en una contratransferencia, en un problema biodramatúrgico. Eso es lo que vemos. Vemos el drama ahí. Entonces lo pongo así. Ya, esa puede ser la sustancia, muy bien. El transfesor, ¿cuál es el transfesor? Muy bien, Guayusca, eso es. Y el accidente. Ay, que me salió mal. Ya, pero se entiende. La cuestión, gracias, Cita. La cuestión es esta. Si yo voy a crear un personaje que tenga como sustancia el espíritu subjetivo, lo tengo acá. Tengo el conversor y la paz. Ha logrado la paz. Quiere decir que ha hecho un huevo de veces el espíritu subjetivo. Pero siempre se ve en la realidad el problema contratransferencial, la biodramaturgia. El problema, ¿cuál es el problema en el espíritu subjetivo? ¿Cuál es el conflicto en el espíritu subjetivo? ¿Cuál es el conflicto en el espíritu subjetivo? ¿Cuál es el conflicto en el espíritu subjetivo? Mi amor, ¿cuál es el conflicto en No el lo espíritu sé. subjetivo? Eso es Oye, el tener y el ser. Mi amor, tener y ser es el espíritu absoluto. Ah, ya, Y eso es tener y entonces. ser, es ser y tener, espíritu absoluto, ser y tener. ¿Cuál es el conflicto en el espíritu subjetivo? ¿Cuál es el conflicto en el espíritu subjetivo? Deber y querer. Deber y querer es espíritu revelado. Entender y poder. No, mi amor, no. Entre la verdad y el poder. Ah, Conflicto nociológico del conocimiento. Ayer lo dijimos varias veces. Entonces acá tengo un conflicto nociológico. Si yo construyo un personaje, este personaje está dónde están las tensiones, dónde está la metaestructura, cómo está construida. Pero ha alcanzado la paz. Quiere decir que su corazón, su anahata, está en paz. Ya no lo pongo en la anahata en ¿cómo se llama? En la raya, sino en el espacio, ¿no? Tengo los chakras. 1, 2. No sé. Saqué el café. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿dónde tengo el conflicto nociológico? ¿Dónde está acá el conflicto nociológico? ¿En qué chakra está? Conflicto nociológico. Sí, Está en el Manipura. ya. Y en El Manipura, man. Ya tengo acá el Muladhara, el Svadhisthana, el Manipura. Acá pongo el conflicto. Está. ¿Y la verdad dónde la pongo? el Vishuddha. Claro, pero ¿está en la raya o está en el espacio? estaría en la palabra, ¿no? Pero en No, ¿está en la raya o está en el espacio? el espacio. En el espacio, porque es lo que prima. No hay una tensión, sino que la verdad está libre. Aquí está, ¿cómo se llama? El Sahasrara, el Ajna, el Vishuddha. Acá está libre, está haciendo este acorde. Y luego puedo poner también el transfesor, que está acá. Y así creo la metaestructura de mi personaje. ¿Entiendes? Y ahí estoy. Y esto ya me habla del espíritu subjetivo. Y esa es la metaestructura que estoy creando para mi personaje. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con el personaje? Está en el espíritu subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un discurso. ¿Qué tipo de discurso es en el espíritu subjetivo? ¿Qué tipo de discurso es? Discurso ¿Cuál es el formal, discurso? formal científico. Mi amor, eso es el espíritu objetivo. El ciento es filosófico. Discurso equívoco, se le llama discurso equívoco. Yo voy creando conceptos que se entienden de distinta manera equívocamente dependiendo del contexto. Mi amor, ¿Qué? estoy creando, es que te voy a preguntar, mi amor, estás acá, por puedo. favor.
Sí puedes, mi No, amor. no puedo. Sí puedes. No me digas que no puedes. Sí puedes. No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Sí Porque puedes. la espalda me está matando el dolor. Mi amor, la espalda te va matando, pero tu mente debe estar despierta. ¿Ya? Y me está matando el oído y no estoy con la mente. Porque Ahí. es algo que está en tu mente, no en la mía. Sí, mi amor, pero déjame entrar a tu mente. Pues ábreme una puerta. Si estás ahí no puedo entrar. Vamos. Entonces acá tengo el espíritu subjetivo. ¿Entiendes? Y en este espíritu subjetivo lo que tengo es la atención. Manejar de alguna manera porque estoy en el anahata. Estoy tranquilo. Hay una tensión entre la verdad y el poder, pero yo estoy tranquilo. Y así creo a mi superpersonaje en el espíritu subjetivo. ¿Entiendes? Y eso es lo que todavía tenemos que lograr cuando representemos. Todavía no representamos, todavía estamos en una cuestión superficial, entrando recién a las técnicas impresivas, las técnicas transferenciales impresivas y las técnicas metaestructurales, que también tienen que ver con lo transferencial. Todavía ustedes no manejan, lo único que manejan es la técnica expresiva y no la manejan bien, el único que la maneja un poco mejor es Kai. Y a veces a Boyska también le salen secuencias muy interesantes, buscando, investigando. ¿Mañas? Pero todavía la metaestructura no la manejan. Estamos haciendo una cuestión teórica para luego ir implementando esto tremendamente. ¿Mañas? Hemos logrado de alguna manera marcar tensiones metaestructuralmente, pero todavía no las manejan a voluntad como para crear representaciones. Este es el espíritu subjetivo. ¿Alguna pregunta con el espíritu subjetivo? Es muy importante que ustedes vean que si paso al espíritu subjetivo, tengo que pasar al espíritu revelado, tengo que pasar al espíritu absoluto, encontrarme en el espíritu absoluto y gracias al espíritu absoluto lograr la conversión y otra vez ir espíritu tras espíritu, por espíritu, ¿no? ¿Qué ha hecho acá, Kai? Ahí, claro, es acá donde termina. Acá Boyuska ha hecho la síntesis, ¿no es cierto? Ahí termina lo de Kai y acá tú pones igual, muy bien. Todo este término es una síntesis. ¿Entiendes? En 3 términos. ¿Entiendes? Podría simplificarlo más y este 101 convertirlo en 0 también. Simplificarlo mucho más. Pero se entiende que en 101 se pone para que se entienda que hay esa paz. Y se ha logrado esa paz. ¿Listo? ¿Puedes leer acá Teresa? No. Ya, pero te leo, pues, contratransferencia, espíritu subjetivo en voluntad, síntesis transferencial, espíritu absoluto, espíritu subjetivo. ¿Entiendes? Eso es lo que hay, transferencia, espíritu subjetivo. ¿Entiendes? Esto es síntesis transferencial, esto es contratransferencia, esto es transferencia. Siempre nos manejamos por esos 3 términos. Transferencia, contratransferencia, síntesis transferencial. Siempre. ¿Entiendes? Y estamos en el espíritu subjetivo. Complicada la cuestión, porque siempre tenemos que ir de un espíritu al otro, hasta alcanzar el absoluto y volver a los otros espíritus. ¿Entiendes? Y tenemos que para eso hacer la práctica constante de la reflexión. Aquí, ¿cómo se logra la biodramaturgia entonces del espíritu subjetivo? ¿Cómo se logra la biodramaturgia? ¿Cómo se logra superar la biodramaturgia del espíritu subjetivo? ¿Cómo se logra superar la biodramaturgia del espíritu subjetivo? ¿Cómo se logra superar el conflicto del espíritu subjetivo? La verdad debe vencer a la... No. Claro, La verdad debe... pero o sea, ¿cómo? vencer. Pero ¿cómo? Ya sabemos que la verdad, y no es vencer, y Sí, no lo sé. superar dialécticamente. Por eso Sí. me corregí. Repetir lo que sería la alteración del sistema. No. La haces N veces, la diacrítica tremendamente. Tienes que hacerla N veces. Luego, ¿qué haces? Luego, ¿qué haces, Kai? La fórmula, luego, ¿qué haces? Luego repites el mito. Mi amor, entras al problema. Acá está el problema. ¿Qué problema es este? El problema ético. Problema del espíritu revelado, el problema ético entre... Entre el deber y el poder. Muy bien, entras al problema ético. Luego que entras al problema ético, ¿qué tienes que hacer? Ese es el problema. Acá también una N. ¿Qué tienes que hacer acá? Repetir el mito. Repetir el mito. Repites y repites el mito. Teresa, por favor, acá. Luego, ¿qué tienes que hacer? Superar el problema
¿Qué problema es este? No sé lo que- ¿Qué problema es este, Kai? Estás leyendo la fórmula, tú la has escrito. ¿Qué problema es ese? Es el conflicto entre el ser y el tener. ¿Y qué problema es ese? ¿Qué conflicto es ese? ¿Qué conflicto es entre el ser y el tener, Guayusca? Ontológico. Ontológico, el conflicto ontológico. ¿Cómo superó el conflicto ontológico, Kai? A partir de repetir el rito griego. Muy bien, el rito que requiere la experiencia cero, ¿no es cierto? N veces también acá, N veces. Y ahí encuentro la paz. Si encuentro la paz, encuentro mi éxtasis, mi sensibilidad religiosa, encuentro por fin la paz, ya puedo ir otra vez a repetir mi rito bien hecho, reflexión bien hecha. ¿Entiendes? Porque ya encontré la paz, ya encontré lo que buscaba, encontré el espíritu absoluto y a partir de ese espíritu absoluto ya puedo hacer mi rito bien hecho, ya puedo hacer mi mito bien hecho y ya puedo hacer mi diacrítica bien hecha. ¿Está claro? Entonces cuando me digan, ¿cómo haces una biodramaturgia? Se hace así. Si vas a plantear la biodramaturgia en el espíritu subjetivo, Oye, pero tienes papá, que ser... Entonces es mucho más fácil hacerlo en el espíritu absoluto. Claro, tendrías que empezar de ahí. Tendrías que empezar haciéndola en el espíritu absoluto. Repitiendo y repitiendo esa cierta paz y lograr esa comunión, lograr esto. ¿No es cierto? Pero tienes que repetir y repetir el rito. Entonces el rito sería infinito. No, porque hay un momento en que creemos, en que te creemos, en que creemos contigo y alcanzamos esa paz. No es infinito. N no quiere decir infinito. N quiere decir muchas veces. Y tú tienes que tener la intuición, la sensibilidad de ver si en el grupo se ha alcanzado esta paz. Claro, no tiene que ser la super paz ni super éxtasis, no. Pero de alguna manera se tiene que lograr. Kai, no en ti, no en ti. El espíritu religa. En el grupo. Estás haciendo arte del biotejido para que se haga en ellos, para que se haga en nosotros, no en ti. Si pasa también en ti, chévere, pero es mucho más importante que pase en ellos, para que realmente pase en ti, que pase en ellos. Es transferencia, tiene que pasar en ellos. Si yo voy a hacer un rito, tienen que hacerlo ellos conmigo. Ya no estoy en mi rito, que yo puedo estar solo y mostrando mi rito. Estoy ya en la biodramaturgia. Lo que tengo es que superar el conflicto entre ser y el tener. Y lo primero que tengo que plantear es el conflicto. ¿Entiendes? El conflicto. Acá está el conflicto planteado entre el ser y el tener. Planteo el conflicto. ¿Cómo planteo el conflicto? Alterando sistemas. Altero para plantear el conflicto entre el ser y el tener. Mi amor, por favor, mi amor. Cristian, está que me duele absolutamente todo el cuerpo. Me está punzando la espalda, me está punzando la Mi pierna. amor, ¿y eso te me hace está cerrar punzando los todo. ojos? No, Me pues. está punzando todo. ¿Y qué quieres que haga? Me ¿Qué? punza. Mi amor, me pero... duele. Que tengo que estar acá aguantando mi dolor y aguantando tu clase. No, pues. Mi amor, pero si estás acá, estás para estar en mi clase. Entonces me Sí. voy porque me está doliendo mucho. Ya, entonces vete, mi amor. Si hoy día te vas, pero mañana te necesito. Si vas a estar Me está así, doliendo vete, demasiado. porque me haces que todo el mundo se duerma. ¿Mañas? El problema es que no me puedo levantar. Ya, pues entonces, acá, mi amor, en mi clase, acá. Por favor, mírame. Estate atenta, acá voy a preguntar. No puedo estar atenta, Ya, me duele muy mucho. importante, porque esta es la base para hacerle biodrama. Puedes estar atenta, vamos. Sí puedes. Por favor, tú sobre todo puedes, siempre has podido. La nobleza es lo que te define. Vamos, entonces tenemos eso, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer el espíritu objetivo. En 4 minutos no haremos. Minutos. Gritando, Sí, ya gritando. casi 3. Sí, empecemos si quiere hacerlo. El problema es que tu pizarra se ve completamente azul y casi no se nota nada de lo que escribes. Sí, es cierto, sí. Sobre todo acá en Y que el te celu no miramos se ve con casi rayos nada. X. Sí, es cierto. Oye, pero si te levantas... ¿Vas a revisar tu TikTok? ¿Qué, mi amor? Después de tu clase vas a revisar tu TikTok. Sí, lo reviso. ¿Para qué? Lo que pasó con mi cuenta, que me la han borrado. Es posible que se lo hayan borrado también porque ella es menor de edad y está subiendo videos. Eso no se puede. No se puede. No, se supone que no se puede sin consentimiento de un adulto. Un adulto debe aparecer en el video. Debe aparecer
Ujú. Pero Porque si no es exposición de menores. Pero mi primo también lo hace. Ay, no sabía. Pero mi otro primo hasta hay más niños que lo hacen. No lo sabía. No podía subir tú sola. Ay, Pero no hay sabía. más niños que lo hacen, pero son sus padres. En TikTok. Ya vamos. Dígtenle, mira. Casi un minuto. ¿Qué? Tiene casi un minuto. Espíritu objetivo. Primero entras con el problema del espíritu objetivo. Díctale, cae. Ayúdale. Ayúdale, mira, vamos. 0. Cero. 0. No, primero abre paréntesis. Abre paréntesis. 0. 0. Transferencia. Flechita. No contra transferencia. No, que ya. Transferencia, primero es que es contra transferencia, pero primero es la flechita. Transferencia. Sí, haz la Flechita. flechita de transferencia. Listo. Un cuarto. Un cuarto. Un 1 y un cuarto. 4 debajo. Un cuarto. 1. Transferencia. 1. Contra transferencia. 0. Cierra Muy bien, paréntesis. Muy bien. ¿Qué hemos planteado acá, Brotito? ¿Qué hemos planteado acá? ¿Qué conflicto hemos planteado acá? El conflicto amoroso es lo que hemos planteado acá. Increíblemente, conflicto el amoroso. objetivo es el conflicto amoroso entre lo teórico y lo práctico. que vas a poner El conflicto corazoncitos amoroso en está en la por segunda favor. dialéctica Ah, y papá, no se puede resolver. Es o sea que de tremendamente- nuevo pondrás corazoncitos en tu forma. No, no voy a poner cosas. No. Vamos a seguir planteándolo mañana, ya. Papá. Gracias, ya saben que soy un histérico dictador terrible.